Bienvenidos a tu canal Química General en Acción. Mi nombre es Edgar del Carpio y en esta ocasión continuaremos estudiando las características estructurales que determinan la fortaleza de una base. Nos enfocaremos en las moléculas orgánicas, estudiaremos lo que es el efecto inductivo y veremos breves introducciones a lo que es el efecto de resonancia y el efecto de la inhibición estérica de la resonancia. Como ya vimos en las características de los ácidos, cuando yo estudio un ácido, lo que más me interesa es ver la estabilidad de la base conjugada. Los ácidos fuertes tienen bases conjugadas débiles, es decir, bases conjugadas estables, mientras que los ácidos débiles tienen bases conjugadas fuertes o, por decir de alguna manera, inestables, que tienden a tomar el protón revirtiendo el equilibrio. En el caso de que yo estudie las bases, yo me voy a enfocar en la disponibilidad del par de electrones. ¿Qué tan disponible está el par de electrones sobre un determinado átomo para tomar un protón del medio? Entonces, si yo considero al amoníaco, que en este caso, y tengo una amina, en este caso como la metilamina, yo tengo dos equilibrios posibles en agua, porque ambos son una base, porque tienen presencia de grupo nitrógeno, tengo una sustancia inorgánica como el amoníaco, y aquí abajo tengo la amina, y esta amina es la metilamina, va a tomar un protón del agua, el agua se comporta como un ácido, los compuestos de nitrógeno se comportan como una base para formar su ácido conjugado. Si yo veo estas estructuras, yo me puedo dar cuenta que el pK sub B del amoníaco es 4,74, mientras que el de la metilamina es 3,36. Y básicamente esto se debe por el efecto inductivo que tiene el grupo metilo. Yo en el amoníaco acabo de sustituir un hidrógeno por un grupo metilo, y los grupos alquilo, como sabemos, son dadores de densidad electrónica por efecto inductivo y van a hacer que este par de electrones en torno al átomo de nitrógeno sea más grande y por lo tanto pueda protonarse más fácilmente. Entonces, ¿qué es el efecto inductivo? Es un efecto, como ya vimos en el caso de los ácidos, permanente, que es aditivo y que disminuye con la distancia. Mientras más disponible esté el par de electrones sobre el átomo de nitrógeno, más fuerte será esa respectiva base. Vemos este compuesto, tenemos dos grupos alquilos y tenemos un grupo ciano. El grupo ciano está a dos carbonos del átomo de nitrógeno. Entonces, los grupos alquilos son dadores de densidad electrónica por efecto inductivo. El grupo ciano, como sabemos, es un atractor de densidad electrónica por efecto menos I y menos R. El efecto de resonancia aquí no opera porque este átomo de carbono que estoy señalando tiene una hibridación sp3, así que no es posible la deslocalización electrónica. Entonces, el grupo ciano nada más ejercerá un efecto inductivo. En este compuesto que está acá, el grupo ciano ya está a 1, 2, 3, 4 átomos de carbono. Entonces, el efecto inductivo aquí será mucho menor en el compuesto B que en el compuesto A. Por lo tanto, el par de electrones en este compuesto B estará más disponible y por lo tanto será más básico que el compuesto A, como lo podemos ver. Aquí el pK sub B es de 9,45 y aquí el pK sub B es de 3,92. Fíjense la gran cantidad de densidad electrónica que ala el grupo ciano hacia él. Otro efecto que vimos y que estudiaremos en este caso es el efecto de la resonancia. La resonancia no es más que un efecto que se logra producto de la deslocalización electrónica en torno a un sistema pi conjugado y básicamente un efecto de resonancia puede aumentar o disminuir la basicidad. Vamos a ver, por ejemplo, en este caso tengo la metilamina. Las aminas que son más básicas tienden a ser las aminas alifáticas, es decir, donde el átomo de nitrógeno tiene hibridación sp3 porque los nitrógenos con hibridación sp3 son menos electronegativos y el par de electrones se pasa mayor tiempo en torno a un orbital externo, son más fácilmente donados este par de electrones. Aquí tengo un caso, tengo una acetamida, tiene una hibridación sp2 y opera un efecto de resonancia, en donde el par de electrones del nitrógeno se va a localizar hacia el átomo de carbono. Si yo analizo, como es de esperarse, la metilamina tiene un pK sub B de 3,36, es más básica que la acetamida. De hecho, la acetamida prácticamente podemos considerarlas como sustancias no básicas porque el traslape de los orbitales atómicos del carbono y el nitrógeno es muy bueno y forman un orbital molecular muy estable y prácticamente todo el par de electrones del nitrógeno se localiza sobre el átomo de oxígeno. Entonces, el efecto de la resonancia en este caso disminuye la basicidad. Ahorita vemos otro caso, es como el efecto de la resonancia puede aumentar la basicidad en el caso de la guanidina. Si yo analizo esta estructura que está aquí, yo tengo 3 átomos de nitrógeno. El nitrógeno más básico es este que está aquí con el doble enlace con el carbono. ¿Por qué? Porque el enlace carbono-nitrógeno, el nitrógeno cede el par de electrones al átomo de carbono, deslocalizando una carga negativa aquí arriba.
Entonces, siempre este átomo de nitrógeno va a tener una gran cantidad de densidad de carga electrónica negativa y por lo tanto va a ser el más básico. De hecho, tiene dos átomos de nitrógeno que son dadores de densidad electrónica por efecto de resonancia. Entonces, en este caso, la resonancia incrementa la basicidad. Entonces, si yo tuviera que calificar estos tres nitrógenos, este sería el más básico, el que tiene el doble enlace, y después vendrían los nitrógenos que tienen el enlace sencillo con el átomo de carbono. Un efecto de la resonancia que disminuye la basicidad, podemos verlo en la ciclohexilamina, cuando va a reaccionar con el ácido clorhídrico para formar la respectiva amina protonada más el cloruro. El pK sub B de la ciclohexilamina es de 3.36. Mientras que si yo tengo ahorita la anilina, como sabemos, la anilina en este caso tiene una hibridación sp2, ocurre un solapamiento entre el orbital P del átomo de nitrógeno que contiene el par de electrones disponibles y los orbitales P del anillo aromático, y se deslocaliza por resonancia este par de electrones en torno a todo el anillo. Entonces el pK sub de esta sustancia es de 9.40. Efecto de la resonancia, como ya sabemos, hay sustituyentes que son dadores de resonancia por efecto más R y dadores por resonancia por efecto más R y atractores de resonancia por efecto menos R. Entonces, si yo analizo los grupos, bueno, yo sé que y esto más que todo tiene que ver cuando vean el tema de sustitución electrofílica aromática en química orgánica 2, que por ejemplo el nitrógeno es un grupo activante para la basicidad, el OCH3, el grupo metilo, son grupos activantes, mientras que los grupos desactivantes son el cloruro, bromuro, el cianuro y el nitro. En el caso de los halógenos, ellos son dadores por resonancia, pero atractores por efecto inductivo, y el grupo ciano y el grupo nitro son atractores por resonancia y atractores por efecto inductivo. Otro factor sumamente importante que es necesario considerar es el efecto del solvente. Y esto es un factor que muchos estudiantes no consideran. Recordemos que si ocurre una reacción ácido-base en un determinado medio de reacción, tanto el ácido conjugado de una base como la base conjugada de un ácido deben poderse solvatar. Si yo tengo un medio, por ejemplo, si yo estoy analizando en fase gaseosa y estoy analizando distintos tipos de aminas, como la etilamina, una amina primaria, la dietilamina, una amina secundaria, y la tritilamina como una amina terciaria, es lógico pensar que la amina más sustituida, en este caso la amina terciaria, porque tiene 3 grupos alquilos dadores de densidad electrónica por efecto inductivo, va a ser la más básica porque ese par de electrones va a estar más disponible. Y esto es totalmente cierto. Si yo analizara aquí en fase gaseosa, la trietilamina es más básica que la dietilamina y es más básica que la etilamina, es decir, la amina terciaria es más básica que la amina secundaria que la amina primaria. Pero si yo me voy a fase acuosa, yo observo una inversión de estos valores en ciertas maneras. En este caso, ya la amina más básica no va a ser la amina terciaria, sino es la amina secundaria. ¿Por qué? Porque sencillamente, una vez que esa amina en solución tome un protón para formar su respectivo ácido conjugado, este ácido conjugado tiene que ser solvatado en medio acuoso, y un compuesto, una amina terciaria con una cadena hidrocarbonada grande, como en el caso de la trietilamina, no es eficientemente solvatada como puede ser una amina secundaria. Debemos recordar que esta amina secundaria es capaz de formar un puente de hidrógeno con la molécula de agua y esto incrementa su solubilidad, y la amina primaria, a pesar de no ser tan básica como una amina terciaria, forma 2 puentes de hidrógeno. Entonces esto es algo importante. De hecho, cuando se protonen, esta amina se va a protonar y va a tener un átomo de nitrógeno aquí, la terciaria va a formar un puente de hidrógeno, la secundaria forma 2 puentes de hidrógeno y 2 puentes de hidrógeno, y la primaria va a formar 3 puentes de hidrógeno. Entonces, no solo depende de la disponibilidad del par de electrones cuando estoy considerando el medio de reacción, sino de la capacidad que tiene el medio de reacción de solvatar el respectivo ácido conjugado de las bases o la respectiva base conjugada de los ácidos. Esto es algo sumamente importante a considerar. Entonces, el efecto del solvente, podemos verlo aquí, él puede generar que debido a la pérdida progresiva de la capacidad de estabilización por solvatación del catión proveniente del nitrógeno, se refleja una disminución en la basicidad. Y esto es lo que vemos. La amina primaria, al protonarse, forma 3 puentes de hidrógeno, como dije con anterioridad. La amina secundaria, que es el ion dimetilamonio, al protonarse forma 2 puentes de hidrógeno, y la amina terciaria, que es el trimetilamonio, nada más forma un puente de hidrógeno. Entonces aquí no ocurre una efectiva solvatación en la amina terciaria
como puede ocurrir en la secundaria y en la primaria. Sin embargo, saber esto a priori requiere de un mayor número de herramientas y de dominios químicos, y muchas veces hay que recurrir inclusive a factores estadísticos como la química orgánica estadística. Otro factor sumamente importante que yo debo considerar es el efecto estérico. El efecto estérico generalmente es sumamente importante y me genera una inhibición estérica de la resonancia. Si yo tengo, por ejemplo, este compuesto, la 2,6 dimetilamina, y tengo ahorita este compuesto, perdón, aquí tengo la 2,6 dimetilanilina, y ahorita yo al átomo de nitrógeno le estoy adicionando dos grupos metilos, entonces tendría en este caso la N,N, dimetil 2,6 dimetilanilina. ¿Yo qué voy a observar? Yo debería esperar que esta amina que yo tengo, la anilina, esta amina, cede pares de electrones en torno al anillo aromático. Pero si yo veo esta amina que tiene los dos grupos metilos unidos al átomo de nitrógeno, debería ser más básica, la N,N, que su derivado de anilina. ¿Por qué? Porque estos grupos metilos que están en posiciones 2,6 lo que van a hacer es que van a ejercer una repulsión electrostática con estos grupos metilos que están unidos al átomo de nitrógeno. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Para disminuir la repulsión electrostática existente, este nitrógeno va a virar y el átomo ya se va a perder la coplanalidad. Aquí, por ejemplo, vemos en el caso de la 2,6 dimetilanilina, la deslocalización electrónica que ocurre en torno al anillo aromático, como debería de esperarse. Mientras que si yo tengo la N,N dimetil 2,6 dimetilanilina, fíjense que la resonancia ya no es posible. ¿Y por qué no es posible? Porque la repulsión que existen entre los grupos metilos en posiciones 2,6 y el metilo y los metilos unidos al átomo de nitrógeno va a hacer que ocurra una inhibición estérica de la resonancia. Este grupo nitro, este orbital P del átomo de nitrógeno que estaba conjugado con el sistema aromático, ahorita va a tener que virar en posición perpendicular y va a ocurrir una pérdida de la coplanalidad y no va a haber deslocalización del par de electrones del nitrógeno hacia el anillo aromático. Este fenómeno se conoce como inhibición estérica de la resonancia y es sumamente importante. Otro factor a considerar es los puentes de hidrógeno que ocurren en determinados compuestos. Por ejemplo, si el puente de hidrógeno puede estabilizarme y aumentarme la basicidad de una molécula o disminuirme la basicidad de una molécula. Entonces vamos a ver la formación de los puentes de hidrógeno intramoleculares fija la posición del nitrógeno a la amina, permitiendo una mejor deslocalización de los electrones, haciendo que, por ejemplo, en este caso, en la ortonitroanilina, menos básica que la anilina. Si yo tengo la anilina, el par de electrones se deslocaliza. Pero el puente de hidrógeno que se genera en la ortonitroanilina va a generar que este nitrógeno esté totalmente paralelo, o sea, él no va a tener ni siquiera oportunidad de rotar ni tener ligera flexibilidad, y su deslocalización electrónica en la ortonitroanilina va a ser mayor a que en la anilina. Por lo tanto, la anilina va a ser más básica que la ortonitroanilina. Además que debemos considerar algo importante, el grupo nitro también es atractor de densidad electrónica por efecto inductivo y efecto de resonancia. Ok, bueno, por ahora ha sido todo. En la próxima clase resolveremos un pequeño ejercicio de las características estructurales que determinan la fortaleza de las bases y continuaremos hablando sobre las generalidades de las bases y de las reacciones ácido-bases para comenzar con las reacciones orgánicas. Muchas gracias por tu atención y no olvides ver mi próxima entrega. Te esperamos en el canal Química General en Acción.